En análisis de Nina Radio, el ingeniero Carlos Cobo, él es un economista que ha admitido un diálogo con Nina Radio para hablar un poco de las perspectivas que especialmente en el ámbito económico le esperan a nuestro país con el advenimiento del nuevo presidente de la República, de Daniel Noboa. Hoy en la mañana, mejor dicho, este jueves, para ser más exacto, porque estamos transmitiendo en viernes, pues este jueves en la mañana se le vio al señor presidente, al nuevo presidente del Ecuador, muy, como quien dice, un poco lacónico, no muy expresivo y no se refirió a cifras. En ese caso, más bien la consulta sería, pues, qué sugerirle al nuevo gobierno, qué sería lo ideal para que lo trate en vista de no solamente el ligero tiempo, el poco tiempo que va a estar en el ejercicio del poder, sino más bien en lo que puede hacer dentro de este tiempo. Ingeniero Carlos Cobo, le damos la bienvenida. Estamos en Nina Radio, El Poder de la Verdad, emisora amazónica. Muy buenos días. Muy buenos días. Primero agradecerle a Nina Radio por la invitación y un saludo a todos quienes nos están escuchando en este momento. Bueno, el presidente Noboa, y usted lo ha dicho muy bien, primero, tiene muy poco tiempo, es un año y medio. No esperemos que en un año y medio se puedan resolver problemas de hace 40, pero el presidente sí deberá poner énfasis pues, en lo que los ciudadanos, los ecuatorianos consideran que es urgente. Y es urgente hoy atacar al tema de la delincuencia que no deja funcionar a los negocios, a los ciudadanos preocupados cada día de lo que pueda suceder con ellos y con sus familiares. Entonces, el tema de la seguridad es muy importante y esto va de la mano con otro tema importante para los ecuatorianos, que es la falta de trabajo, el no encontrar, el hecho de que 7 de cada 10 ecuatorianos no tenga un empleo formal, pues es realmente preocupante y es un tema que no parece o no ha sido tal vez importante tratar de manera profunda y estructural, ya sea por gobiernos anteriores como por asambleas nacionales anteriores también. A ver, sobre el tema de la seguridad. Eh, yo no sé si lo que le voy a decir es un tanto subjetivo, pero justamente se ha acusado a uno de los aliados de el presidente Noboa dentro de la Asamblea Nacional de ser quienes tienen vínculos con la delincuencia organizada e inclusive aquello está ya tipificándose dentro de los juicios que se siguen a estos personajes, ¿no? Entonces, ¿cuán posible será tratar estos temas si existe este antecedente, ingeniero? No, en realidad, bueno, primero habrá que ver si la justicia determina si esto es cierto o no. Eso, pues, por lo menos en primera instancia nosotros no podremos juzgarlo, Ujú, ya sea, claro. eso lo dirán los jueces. Pues, mira, pero al final del día recordemos una cosa, los ecuatorianos dieron su voto a estos partidos políticos, los partidos políticos que hoy se encuentran en la Asamblea, los que van a modificar, cambiar, hacer, crear leyes. Por lo tanto, pues deberemos esperar, no nos queda de otra que estos mismos partidos políticos pongan la bandera del Ecuador por delante y que lo mismo hará el presidente de la República y a lo que quiero llegar con esto es que desgraciadamente o para bien de todos nosotros, como quieran verlo, esto es democracia. La democracia consiste en poder llegar a acuerdos con personas que no piensan diferente, perdón, con personas que piensan diferente, con personas que no comparten mis mismas ideas, pero la realidad es que la democracia nos obliga a mantener diálogos con todos los sectores. Y esto implica, pues, los sectores nuevamente que podrían a mí no gustarme o no gustarnos a todos nosotros. En todo caso, Ujú. pues, esperemos que puedan llegar a esos acuerdos y que podamos ver ejecuciones y leyes que realmente beneficien a la ciudadanía en términos de seguridad. ¿Podrá existir confianza del pueblo ecuatoriano en lo que eligió? Porque también se manifiesta y por ahí van los análisis, inclusive que no solamente que votaron por el señor Noboa, sino que votaron en contra de quien ahora es su aliado. No sé si la pregunta es más política que nada, pero también hay que considerar aquello dentro de las propias negociaciones políticas. Bueno, esa pregunta en realidad es muy compleja. Yo lo que primero diría es que la ciudadanía en general está cansada de la política, no le interesa la política y es porque los políticos
generalmente han solido quedar muy mal a los ojos de la gente, ¿no? Es decir, que la gente considera que no están haciendo lo que deberían, que no se comportan como los ciudadanos esperamos, que no están solucionando los verdaderos problemas del país. Pero nuevamente, esto es parte de la democracia. Si queremos avanzar, tenemos que llegar a acuerdos mínimos y queramos o no, tendremos que esperar que la Asamblea haga lo mejor posible. Ahora, pues si los ciudadanos del Ecuador no están de acuerdo en este año y medio con lo que haga el presidente o la Asamblea Nacional, pues también tendrán la opción de castigarlos con el voto, ¿no? En las próximas elecciones. Yo recuerdo, ingeniero Carlos Cobo, era muy jovencito en aquel entonces, que Jaime Roldós ganó las elecciones la primera vez en este país con 1 millón de votos y piquito. Entonces, a los pocos meses decían, hay 1 millón de arrepentidos. Antes de que suceda eso, podrá darse hoy porque lo primero resolver, ¿no es cierto? Si es la crisis de seguridad o también la crisis del empleo, no sé, si también la ansiedad política lo permite hacer, ¿no? Porque estamos en esa. Todos vamos a estar en el 2025 y no creo que los aliados de hoy sean para el año 2025, salvo acuerdos de largo plazo, ¿no? Sí es, bueno, en primera instancia y en términos políticos creería que los acuerdos de largo plazo suelen ser muy difíciles, por lo menos o será por un periodo muy corto como para dar estabilidad, como quien dice, a los diferentes actores políticos, pero en todo caso esperemos que en un año y medio pues puedan ponerse de acuerdo y que los ecuatorianos podamos ver resultados, ¿no? Como usted me mencionaba, sobre todo en la seguridad que tanto necesitamos. Esperamos que puedan llegar a estos acuerdos, que se puedan ver resultados en este año y medio, eso es indispensable para los ecuatorianos y que esperemos también que puedan trabajar para beneficiar a los ciudadanos en lo que respecta a empleo, más inversión, Ujú. atracción de capitales, etcétera. Lo veo difícil en año y medio. Hay que recordarle a los ciudadanos que en un año y medio no se van a resolver los problemas. Pero con tal de que veamos cambios, creo que eso ya sería un muy gran avance. Esperemos que así sea. A ver, ahora, ¿qué cambios mismo, ya en la práctica debería esperar el pueblo ecuatoriano, ingeniero? En el ámbito Esperemos, económico especialmente, ¿no? per- Perfecto, sí, empecemos con el ámbito económico. En el ámbito económico deberían suceder varias cosas. Primero, por ejemplo, poner en orden la casa. Esto significa que el Estado deje de gastar más de lo que le ingresa. ¿Qué significa que un Estado gaste más de lo que le ingresa? Que tiene déficit fiscal constante, que es lo que ha venido pasando en los últimos años. Es decir, que cada año el gobierno nacional tiene que endeudarse para poder gastar ya lo que está gastando. Y donde la mayor parte de ese gasto significa burocracia, ya, y significa gastos que al final del día son muy improductivos. No es que están gastando en la salud de los ecuatorianos o en la educación o en la seguridad, están gastando en burocracia, están gastando en gasto totalmente improductivo que no aporta nada a los ecuatorianos. Entonces, eso primero debería cambiar y que ese dinero sea redirigido a cosas realmente importantes, como la seguridad que estamos hablando. Entonces, eliminar ese déficit fiscal es muy importante, pero adicional hay que atraer la inversión extranjera, es decir, la atracción de capitales, que el dinero de otras partes del mundo, que el ahorro de otras partes del mundo llegue a nuestro país. Eso no está sucediendo. Un país que no atrae inversión privada, que no atrae inversión extranjera, no logra crecer económicamente. Ya, para crecer económicamente se necesita capital. Y ese capital es muy importante porque que el capital llegue al Ecuador significa mayor creación de empresas, mayor creación de puestos de trabajo. Esto significa, por supuesto, más opciones en el mercado para los ecuatorianos, precios más bajos por la competencia, etcétera. Adicional, hay que continuar con algo que sí deja el presidente saliente Lazo, que es la firma de tratados comerciales. La firma de tratados significa no solo que los productos ecuatorianos van a llegar más baratos a otros países, sino que los productos de otros países van a llegar más baratos al Ecuador. Esto significa materia prima, herramientas, tecnología, bienes de capital más baratos para que los ecuatorianos podamos producir y volvernos mucho más eficientes y productivos. Ujú. También deberíamos, otro muy importante es el tema de la integración financiera, abrirnos financieramente al mundo, es decir, atraer a los bancos de otras partes del mundo para que vengan al Ecuador y se queden aquí,
traigan más dinero. Eso significa más dinero para ser prestado, tasas de interés más bajas a más largos plazos, etcétera. Eso también sería un despegue de la economía ecuatoriana. Deberíamos, y voy a mencionar así muy brevemente el tema del IES. El tema del IES es un muy gran problema también, que hay Así que es. hacer un cambio estructural, pero que el IES podría, en vez de seguir comprando papeles del Estado totalmente inútiles, el IES podría aportar más bien comprando es al sector productivo, es decir, un sector pujante, un sector que crece invirtiendo mucho más en este sector y no tanto en el sector público como una caja chica del gobierno, que es lo que ha estado sucediendo. Entonces son múltiples factores, pero creo haber mencionado al menos los más importantes. Pero el último, y nada más con esto termino, es que se necesita una reforma laboral que permita incluir a todos los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque el Código Laboral ecuatoriano es de 1938. Está caducado. No tenía en cuenta cosas como el Internet, no tenía en cuenta cosas como el teletrabajo o como las nuevas actividades que hoy se están llevando a cabo. ¿Cómo es posible que los ecuatorianos sigamos con un código laboral que ya no funciona, que no está Ujú. adaptado a la realidad actual? Entonces es importante también empezar a hablar para cambiarlo. Esta realidad no puede seguir así y el empleo no va a mejorar con un código laboral como el que tenemos hoy. Ahora, la incertidumbre, decía yo, de los mercados internacionales, habida cuenta que el mismo presidente de la República llegó al Fondo Monetario Internacional a decir que si es que no hay un préstamo contingente, podíamos caer en mora, en default, que les llaman, ¿no es cierto?, en el año 2025-2026. Subió inclusive el riesgo país ya por esas circunstancias. Y ahora él comienza con ese, con un pie atrás, no con un pie adelante, pues, no sé cómo verlo, ingeniero Cobo. Me gusta muchísimo que haya tocado ese tema porque desgraciadamente la gente sobre este tema está hablando de cómo se va a financiar el gobierno, es decir, de qué manera conseguimos los créditos con multilaterales para que financien al gobierno. Yo lo que hago es preguntarles, ¿y no sería más fácil entonces que el gobierno deje de gastar más de lo que le ingresa? Es decir, en vez de dedicarnos a hacer préstamos que vamos a tener que pagar en el futuro, ¿no sería más fácil más bien reducir los gastos? Ujú. Que es en realidad lo que el gobierno debería estar haciendo, en vez de preocuparnos de cómo vamos a prestar más dinero que tendremos que pagar en el futuro, deberíamos preocuparnos de cómo reducimos el gasto improductivo. El gobierno ecuatoriano se dedica a muchísimas actividades, pero no logra cumplir las esenciales, la seguridad, la educación, la salud. Si no logra cumplir estas tan esenciales para la vida de los ecuatorianos, ¿cómo esperamos entonces que pueda mantener aeropuertos o dedicarse a hacer carreteras o las hidroeléctricas hoy que sufrimos con los apagones? ¿Cómo podemos esperar que haga eso bien si lo esencial no logra hacerlo? Esto debe pasarse primero al sector privado, abrirlo a la libre competencia. Es decir, el Estado ecuatoriano debe poner sus prioridades en orden y a partir de esas prioridades decidir en dónde se debe gastar y en dónde no. Entonces, eso también es otro tema que los ecuatorianos pues debemos tocar seriamente y empezar a debatir. En la década de los 90 yo recuerdo que cubríamos periodismo en el área económica justamente y el Ecuador podía hacer créditos únicamente para actividades productivas, no podía hacer crédito para gasto corriente. Sin embargo, en el gobierno de Correa ya, en el gobierno de Moreno y en el de Lazo igual, están haciendo crédito para pagar a la burocracia y eso es una falencia, una falla garrafal pues del Estado. No sé cómo verlo y cómo empezar a que el gasto sea compatible con el ingreso, ingeniero Co. Bueno, nuevamente aquí, y esto es como una familia. Digamos que uno de los padres en una familia pierde su empleo y por lo tanto se reúne toda la familia y deciden, bueno, ¿qué vamos a hacer? Primero, ¿qué es esencial? Con, con esta nueva realidad donde los ingresos que tenemos no alcanzan a pagar todos los gastos, tenemos que hacer una lista de prioridades. Por ejemplo, en las prioridades de una familia estaría, no podemos dejar de pagar la educación de los chicos, no Ujú, podemos dejar de pagar internet, los servicios básicos que son tan necesarios en la casa, pero sí podemos dejar de ir al cine, podemos dejar de ir a los restaurantes a comer, podemos dejar de salir todos los fines de semana. Es decir, eso mismo debe hacer el gobierno nacional. Hay que poner las prioridades en orden. Entonces, el gobierno debe empezar a reducir gastos en burocracia inútil que no está sirviendo, empresas públicas ineficientes que en vez de tener ganancias al final del año, tienen pérdidas y esas pérdidas son pagadas con los impuestos de todos los ujú. ecuatorianos. Entonces hay empresas públicas que ni siquiera deberían existir, a las cuales se las podría cerrar
o simplemente pasar al sector privado y abrirlas a la libre competencia, es decir, que esta misma actividad puedan hacerla muchas empresas privadas a nivel nacional e incluso empresas internacionales que puedan venir a hacer ese mismo trabajo. Entonces, el Estado ecuatoriano debe decir que es indispensable. Lo indispensable hoy es la salud, la seguridad y la educación de los ecuatorianos, entre otras cosas. Pero nuevamente hay que poner las prioridades en orden y desgraciadamente para el gobierno ecuatoriano eso no ha sido una prioridad. Ya, y Sí, un tema adicional que hay que hablar seriamente para reducir el gasto es los subsidios a los combustibles, que hoy exactamente. desgraciadamente también es un hoyo negro donde se está yendo la mayor parte del dinero y que también genera un gran déficit, porque en gran medida lo que se está gastando de subsidios se va para financiar lanchas que llevan narcotráfico, se está yendo a vender a Colombia y a Perú, y eso no puede ser posible. Entonces hay que encontrar mecanismos que permitan que esto no suceda, y entre esos está también empezar a hablar de eliminar el subsidio y que sea compensado, por supuesto, con grandes bajadas de impuestos, de aranceles o de alimentos, por ejemplo, para que estos no encarezcan sus precios. Ujú. Pero, por ejemplo, ahí estaría, entre estos estaría, por ejemplo, el IVA. Reducir el IVA es una tesis de una parte de los analistas económicos, ¿no es cierto? Pero reduciendo el IVA, que se dicen que es un impuesto igualitario, tanto al uno como al otro, no sé cuánto podría afectar. La disminución del subsidio o la eliminación del subsidio, no sé cómo reaccionará los sectores sociales igualmente, ¿no? Que mire usted el gas, por ejemplo, desde antes del siglo no lo pueden subir ni un centavo, ¿no? Entonces son medidas también extremadamente políticas y la reducción del empleo también implica aumento del desempleo o no, o sea, esas dicotomías existen de hecho también en la economía. Sí, por supuesto, pero nuevamente, por eso debe venir acompañado de medidas que compensen. Es decir, la eliminación de los subsidios a los combustibles puede venir acompañado de, por ejemplo, eliminación o bajada del IVA en ciertos sectores, a ciertos alimentos o en general, ¿no? Es decir, para que el aumento de los precios de los combustibles no se sienta en la canasta básica o en lo que compran los ciudadanos. Nuevamente, debe haber un mecanismo de compensación, ya sea eliminando impuesto a la renta, el IVA, el impuesto a la salida de divisas, impuesto a los consumos especiales, eliminación de aranceles para que esos mismos productos lleguen también más baratos de otras partes del mundo, o la misma tecnología, la materia prima empiece a llegar más barata también, es decir, medidas que permitan compensar estos o cualquier aumento. Ahora, usted mencionaba el tema de los trabajos. ¿Qué pasa si el gobierno empieza a achicar su tamaño? ¿Va a despedir gente? Sí, por supuesto, pero justamente por eso hay que mejorar el código laboral para que esas mismas personas puedan ser absorbidas por el sector privado. Por eso también es importante atraer la inversión extranjera, la inversión de capitales de otras partes del mundo y también los emprendimientos locales, para que el emprendedor en el Ecuador hoy pueda empezar a contratar, para que esa persona que tal vez pierda su empleo en el sector público lo gane ahora en el sector privado. Uh -huh. Nuevamente, debe haber ciertas medidas. Esta es la forma. No es fácil, toma mucho tiempo. Hay que ponernos de acuerdo también porque habrá personas que no quieran esto, unas que sí quieran. Nuevamente, esto es parte de la democracia, el tema de llegar a acuerdos. No va a ser fácil, nuevamente en año y medio no va a pasar, pero hay que dejar sentadas las bases. Mientras no lo hagamos y mientras sigamos haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes, el Ecuador seguirá a la deriva como lo hemos venido estando ya por muchísimos años. Y finalmente, ingeniero Carlos Cobo, algo que no hemos topado aquí, también atacar la corrupción, porque la corrupción es la gangrena, ¿no? Es la polilla que realmente agobia a la economía y al pueblo ecuatoriano. O sea, ¿cómo también atacarlo? Bueno, primero, muchas formas de verlo. Primero, por ejemplo, el cambio de las leyes. Tenemos leyes hoy que benefician a la delincuencia, que benefician a los corruptos, que benefician a los políticos y no a la ciudadanía en general. Entonces, aquí hay que en realidad hacer leyes y que estas leyes también sean respetadas, pues mucho más fuertes para evitar la corrupción. Pero esto también viene de la mano con reducir el tamaño del Estado, porque recordemos que mientras menos dinero manejen los políticos, menor probabilidad tendrán de ser corruptos o será más fácil para los ciudadanos saber en qué se está gastando y encontrar mecanismos que nos permitan saber dónde se está desperdiciando o dónde se está yendo el dinero de los ecuatorianos. Entonces, nuevamente, aquí volvemos a la idea de mientras menos dinero, mientras más pequeño sea el Estado,
más fácil será para nosotros saber y poder controlarlo. Esa parte es indispensable, que los ecuatorianos también entendamos que la democracia no es solo irlos a votar cada tantos años, la democracia es también darles un seguimiento de qué está haciendo, si está cumpliendo y qué están haciendo con el dinero de todos nosotros. Esa parte es muy importante. Así que bueno, esta sí es la última preguntita para no quitarle más tiempo, ingeniero. Ahí sí que me voy a decir, por ejemplo, uno de sus aliados en la Asamblea Nacional va a poner el grito en el cielo. Recuerde usted que en el gobierno de Correa se subieron a 35 ministerios, creo. Y entonces no son pues amigos de reducir el Estado para justamente encontrar los mecanismos anticorrupción. Y ellos mismos son acusados de haber sido corrupción y hay el expresidente prófugo y mucha gente sentenciados. Entonces, vea por ahí uno de los conflictos con que se encuentra Daniel Noboa desde el vamos, finalmente, ingeniero. Sí, bueno, su pregunta es importante porque lo que usted me está diciendo y es una realidad, pero estamos poniendo, si hablamos de eliminar la corrupción, es el ratón el que va a cuidar al queso, pues. Entonces, eso en Ajá. realidad se vuelve muy difícil porque son los mismos corruptos los que dicen luchar contra la corrupción. Y estoy totalmente de acuerdo con usted. Pero nuevamente, primero, es que aquí los ecuatorianos tenemos primero tal vez que empezar a votar mejor, es decir, realmente pensar en a quiénes queremos que nos gobiernen, si tienen las ideas necesarias, si tienen pues, o también si están libres pues de corrupción, si están libres de problemas, de dónde proviene esta persona, si ya estaba en la política anteriormente, por qué estuvo en la política, qué hizo durante su tiempo. Es decir, Mm. los ecuatorianos también debemos primero empezar a pensar eh, y pues, o razonar un poco más acerca de, ok, quiénes son estas personas que quieren que vote por ellos, por qué debo votar por ellos, ¿no? Entonces también eso también, o este cambio empieza primero por nosotros, por los ecuatorianos, y posteriormente, pues tendremos que también exigir, porque esa es otra muy importante, no es solo que ellos lleguen y que en la asamblea, pues a puerta cerrada, hagan lo que les dé la gana. Los ecuatorianos debemos exigirles, queremos leyes para evitar la corrupción. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuándo podremos empezar a ver resultados? Los ecuatorianos debemos empezar a exigir Ujú. ese tipo de cosas. Y desgraciadamente, aunque la corrupción nos moleste, no parece que los ecuatorianos estemos teniendo un serio debate de cómo evitarlo. Y eso Así es está. también algo en el que los ecuatorianos nos hemos quedado muchísimo. Gracias, pues, señor ingeniero Carlos Cobo, por admitir este diálogo con Lina Radio, el poder de la verdad de la Amazonía ecuatoriana. Hasta una nueva oportunidad con su anuencia. Gracias por la invitación. Hasta pronto, muchas gracias.